Comenzamos a grabar la porción de la Torá o la Parashá número 50. Se titula Ki Tavo, cuando vengas. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Adonai, Rey del universo, creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bi amén. Amén, bi amén. La sinopsis de esta: ofrenda a los primeros frutos, declaración por los diezmos, los mandamientos son inscritos en 12 piedras, maldición y bendición por las acciones del pueblo, recompensa por la obediencia, consecuencias de la desobediencia, lo último que le dijo Moshe al pueblo y le mandó hacer. Como bien sabemos, seguimos con los resúmenes anteriores. Debemos de seguir viendo que este libro de Devarim son repasos de lo que se ha dado ya anteriormente y se ha dicho. Así que este resumen de los libros anteriores es bien importante poder comprender y entender, ya que hay personas que entienden que este libro es algo nuevo y no todo está sustentado por los libros anteriores, ya sea Bereshit, Shemot, Vayikra y Bamidbar. Una de las cosas que me llama la atención aquí en esta parashá está en el 26 del capítulo 27, donde se está recitando la bendición y la maldición. Y esta nos dice: maldito el que no observa las palabras de esta Torá y las pone en práctica. Y todo el pueblo dirá, amén. Dentro de la maldición es algo interesante de comprender, de que debemos de seguir instruyéndonos para hacer entender la Torá. Hay que fijarnos que la maldición está en no seguir las palabras de la ley. El rey Shlomo nos dice en Mishlei 28:9, el que aparta su oído para no oír la Torá, su clamor también será abominable. Debemos de seguir esforzándonos por hacer llegar a entender la ley, ya que este es el pilar central de la vida. Aquí es por donde se comienza todo. Dice en Nehemías 8:13, y al día siguiente se juntaron los príncipes de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para hacer entender las palabras de la ley. Debemos de continuar hacer entender las palabras de la Torá, así como hizo Esdras, los levitas y los sacerdotes. Recordemos que no hay dos Torás, sino una, y es esta. No hay más ninguna. En las parashas anteriores se ha hablado sobre lo que debía tener el rey como copia para mantener el pueblo y mantener una monarquía. Es decir, para mantener un punto medio que nos otorga el Creador. Dice Devarim 17:18, y será que cuando se sentare sobre el trono de su reino, se hará escribir copia de esta segunda ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. Fíjense que dice, cuando se habla de la segunda ley, es que se hará copia de la primera, porque esa será una segunda copia. La primera es la actual, la que estamos leyendo, o eso es lo que se puede entender. Sabemos que estos son copias también, pero ya sabemos que la primera copia la tenían los sacerdotes. Al igual que se lee sobre la bendición y la maldición, porque ¿dónde está esto sino aquí lo cual estamos leyendo? Eso está aquí, está todo. Entonces, vemos claro y contundente que debemos de perseguir la justicia que nos demanda la Torá, porque la Torá es lámpara para los que la siguen. Dice Tehilín, Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Se pueden sacar muchos ejemplos y grandes de esto, ¿verdad? En esto de la bendición y la maldición. Así que solo iré un poco directo en lo que quiero enfatizar de estas porciones. Lo demás, usted con calma lo puede leer y junto con estas dinámicas de estas porciones, que las cual cada uno de nosotros aporta, aquí en la conferencia o en las parashá, podemos afinar su comprensión. Cada uno de nosotros reforzará lo que bien quiere afinar. Así que es importante que estos oyentes y de los que quieran seguir la justicia y la Torá, que estos aportes lo utilicen siempre de complemento para que puedan seguir adquiriendo conocimiento. Ya de por sí hay escritos que se entienden solos y no hace falta como que indagar en ello para hacerlos entender. Pero quien piensa de esto es un claro ejemplo de lo que la mayoría de las naciones hacen. Incluso hay ejemplos de que en el relato de Raquel, como se llevó los ídolos de su padre, que está en Bereshit 31:19, y también reafirma Bereshit 31:34, los voy a leer rapidito, y Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Dice el 31:34, y tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y tentó Labán
toda la tienda y no los halló. Dice el 17, el capítulo 27, de lo que estamos leyendo: maldito el que haga una imagen grabada o fundida, esto es repulsivo para el Creador, aunque sea delicada obra de artesano, e incluso si la pone en un lugar oculto. Y vemos que, ¿verdad?, lo que acabamos de leer es prácticamente esto. Y todo el pueblo dirá amén. Vemos hoy países, naciones que tienen estatuillas de madera, plástico, piedra, y estas son colocadas en lugares secretos, tumbas, cuellos, marcos, fotos, y las veneran, le ponen nombres, los adornan y tienen una historia de trasfondo. Esto es repulsivo para nuestro Creador. Nosotros no debemos de hacer esto, tampoco tenerlo como un pensamiento en nuestro corazón. Dice Eliyahu en el libro de Malachim 18:21, y acercándose Eliyahu a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo cogeréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Creador es el Elohei, seguidle, y si lo es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se dieron cuenta que solo Eliyahu era el que andaba con el Creador, los demás seguían a Baal. Debemos de andar en un solo pensamiento y no en dos. Dice el 13, el capítulo 28, el Creador te pondrá siempre a la cabeza, no a la cola. Estarás siempre arriba, nunca estarás abajo. Esto es en la medida de que atiendas los preceptos del Creador tu Elohim, que yo te ordeno hoy para que cuidarlos y cumplirlos, sin apartarte de ninguna de las palabras que le ordeno hoy, ni a derecha ni a izquierda, para ir tras dioses de otros y adorarlos. Aunque se habla aquí como un pueblo y una nación, nosotros estando en el exilio, si ponemos por obra todo esto y escuchamos diligentemente las palabras de la Torá, el Creador nos pondrá como líderes y no seremos como borregos que siguen a la mayoría o la manada, siguen cualquier cosa vana o hecha para destruirnos. No seremos como la mayoría, aunque ésta esté dentro de una minoría. Mantengamos el ejemplo de Eliyahu, la cual era por sí apartado y el resto de los demás consagrados a Baal. El Creador será sobre nosotros y andaremos para marcar y hacer la diferencia entre el que sigue al Creador y del que no le sigue. Porque pues hay quienes dicen amamos a Dios y seguimos su voluntad, pero no se han dado cuenta que lo que siguen es a un Baal y las ideas de personas de una secta que no han sido nada nuevo. Ya vimos cómo Labán tenía imágenes fundidas de sus deidades, así que esto no es nada nuevo. Ya lo dijo Eliyahu, no podemos andar en dos pensamientos, debemos de andar en uno. Oye Israel, nuestro Creador es uno y único. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias, Shalom. Sí, quería leer un poco acá en Devarim 28, donde habla de un poco de las consecuencias de la desobediencia. Y se menciona acá en el verso 58, si no cuidas de poner por obra todas las palabras de la ley que están escritas en este libro, reverenciando el glorioso y favoroso nombre del Eterno, tu Elohim, Él enviará plagas temibles sobre ti y sobre tus descendientes, duros y prolongados desastres, malignas y tenaces enfermedades. Ya, nosotros acá tenemos como, aquí se nota el libre albedrío, porque si uno obedece los mandamientos del Eterno, vienen las bendiciones; si uno desobedece, vienen las maldiciones. Diversas enfermedades, también los cultivos no van a dar no van a dar lo que corresponde, las cosechas van a ser pobres, y muchas plagas se van a comer también. Nosotros, como vivimos en ciudad, nosotros no sembramos ni cosechamos, pero esto también tiene una aplicación práctica en el mundo laboral, ¿cierto? Dice acá que el extranjero estará sobre nosotros y que nosotros, si nos portamos mal, por decirlo así, seríamos cola, no cabeza, y el Eterno quiere que seamos cabeza y no cola, y son metáforas que nosotros podemos ver acá en el texto. Entonces, eso nos insta a obedecer los mandamientos del Eterno, ¿cierto?, para recibir todas estas bendiciones y que nos vaya bien. Bueno, sigamos con la ronda. Gracias, Eric. Un punto clave, sí, podemos hacer reflexiones. Se sabe que estas instrucciones fueron dadas como a un colectivo, pero nosotros, estando en el exilio, podemos hacer reflexiones sobre estas palabras y ponerlas en nuestro vivo ejemplo de hoy por hoy, y de ser líderes, ser luz, porque
de nosotros lo que va a salir la justicia, y van a haber personas que se van a levantar y van a buscar esa justicia y se van a dar cuenta que sí, que dentro de la minoría judía hay quienes siguen esta justicia, y ahí es donde nos tenemos que apegar. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Quería comenzar, ¿verdad? Quería comenzar con lo que dice al principio de la porción, y es que habla de que cuando entren a la tierra, todo lo que se coseche, el primer fruto se tenía que llevar a donde el Creador iba, ¿verdad? Demandar que ahí se iba a poner, ahí se iban a llevar esas ofrendas, que posteriormente se entiende que fue donde pusieron el templo. Y es bien interesante ver que se habla de llevar, ¿verdad?, estos frutos, y yo creo que parte de esta, ¿verdad?, de esta acción es una gratitud, tener esa conciencia de agradecer al Creador, de que Él, si no es por Él, nuestro trabajo en la tierra no va a dar fruto si nosotros no tenemos ese entendimiento de que Él es el que da la lluvia, Él es el que hace que la tierra sea fértil. Y, ¿verdad?, es un acto de gratitud esta acción de llevar estos primeros frutos. Otra de las cosas que se habla en este primer capítulo es bien interesante, porque el Creador, o en otras ocasiones el Creador ha mencionado que Él no quiere mendigos en su pueblo, Él no quiere que haya necesitados, personas que estén pidiendo, y se había hablado en la parashá pasada que una de las leyes era que no podíamos recoger todo lo del campo, que había que dejar para el pobre, la viuda, el huérfano. Entonces vemos aquí también que esta primera cosecha había que llevarla, y esta primera cosecha también era el sustento del sacerdote, del levita, del huérfano, de la viuda, de todas estas personas necesitadas, que para evitar, ¿verdad?, que ellos fueran a tener que mendigar, sino que el mismo pueblo tenía esa responsabilidad con ellos de mantenerlos, para que no suceda lo de que el Creador, ¿verdad?, que no haya lo que el Creador no quería que hubieran, que eran personas mendigas en su pueblo pidiendo y necesitadas. Es una responsabilidad del pueblo, ¿verdad?, cuidar del pobre, de la viuda, del necesitado. Otra cosa que bien interesante aquí es que menciona en el 14, menciona algo bien interesante, y dice que la persona, cuando vaya a darle esa ofrenda, tenía que hacer una, ¿verdad?, decir ciertas cosas que están aquí escritas. Una de ellas es que tenía que recordar el trayecto de sus antepasados cuando estuvieron de esclavos en Egipto. Esto es algo que también se repite mucho en la Torá, que el pueblo hebreo nunca debe olvidar el éxodo. Eso es algo que tiene que estar siempre bien presente en la mente del pueblo judío. Y otra cosa que aquí menciona es que, bien interesante, que dice, no he dado a los muertos de esta comida. O sea, es algo bien interesante, porque hemos visto que culturalmente en civilizaciones pasadas era costumbre llevarle en las tumbas, en sitios de idolatría, se acostumbra a llevar ofrendas de comida, del plato favorito de esa persona, y ponerlo como un tipo de altar, y ese tipo de acción de idolatría. Pues aquí bien claro dice como que yo estoy llevando esto a ti porque tú eres mi Elohim, y no lo he hecho con otras deidades ni con otras cosas raras, no he hecho nada inmundo con estas ofrendas. Y es bien interesante ver que se mencione esto aquí. Otra cosa que es bien interesante es que aquí al final el Creador dice, como si ustedes siguen estas leyes que yo les estoy dando, ustedes van a estar por encima de las naciones que yo he hecho. Aquí vemos que el Creador es el dueño de todo. Todas las naciones le pertenecen a Él, pero Israel era la luz de todas, sigue siendo, ¿verdad? Debemos ser luz para las naciones, y tenemos que al seguir la Torá
somos esa guía y somos ese ejemplo para las demás naciones. En el siguiente capítulo, otra cosa que me llamó mucho la atención es que el Creador prohíbe que se haga escultura de piedra, o sea, que se le dé ninguna forma a las piedras que se iban a utilizar para, ¿verdad?, para el altar de las ofrendas quemadas. Y dice como que no las pulan, no les hagan diseño, y es bien interesante porque esto es algo que ahí vemos la distinción entre el pueblo hebreo con otras naciones. Vemos que en diferentes civilizaciones la costumbre era esa, utilizar piedra, yeso, madera y hacerle forma, hacerle figura, hacer algún tipo de estructura de idolatría. Y el Creador es bien enfático todo el tiempo en prohibir estas cosas. Y otra de las cosas que pues mencionó Eric, que también es bien importante, es ver que el Creador da a elegir a nosotros qué queremos, si queremos la maldición o si queremos la bendición. Y la bendición es algo fácil de adquirir, porque la Torah es fácil, no es difícil de cumplir, es algo que está ahí a la mano de nosotros para ¿verdad?, para seguirla, y es una guía para nosotros estar bien. Otra cosa que quería mencionarles, que es bien interesante, que aquí dice que cuando Moshe le hablaba al pueblo, todo el pueblo decía amén, o sea, como el pueblo confirmaba, con ese amén confirmaba lo que se estaba diciendo, como que lo estaban aceptando. Y es bien interesante porque yo creo que la Torah la salvación es individual, pero la Torah fue dada para ser cumplida por un colectivo. O sea, la Torah en sí, el propósito de la Torah era que todo un pueblo la cumpliera. Y sí, o sea, es bien importante uno entender que la salvación es individual y que cada uno es el que decide si seguir la Torah o no. Pero hay que entender también que todas estas cosas se tratan de un colectivo, y esto me remonta no quiero seguir tomando mucho tiempo, pero me remonta cuando fui a hacer el juramento para la conversión al judaísmo caraíta. Yo sé que los que estaban allí no son el pueblo, pero son parte del pueblo, es un colectivo dentro del pueblo, y cada vez que nosotros juramentábamos frente a ese colectivo que íbamos a seguir la Torá, que Elohim es nuestro único Elohim, ellos estaban ahí de apoyo y de testigo y decían amén, como reafirmando ese juramento. Y hay personas que a veces dicen, no importa, la Torá es yo, y yo solo, y yo con el Creador y más nada, y eso de colectivos y eso es de hombres, eso es para los hombres. Pero hay que entender también que sí, es importante esa relación que tú tienes con el Creador, porque es algo íntimo entre tú y el Creador, pero también tenemos que entender que la Torá también es para trabajar en colectivo, y nosotros también tenemos que trabajar en comunidad, en grupo también, a pesar de que la salvación es individual, como quiera, ese colectivo es el apoyo de nosotros para cumplir la Torá, porque ¿cómo yo voy a ayudar a mi prójimo si yo no estoy en un colectivo? O sea, tiene que haber un colectivo de pueblo para yo poder cumplir con estas ordenanzas, como la de ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda dentro del pueblo. Y nada, eso es lo que quería añadir por ahora. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Dice aquí Malaquías 3:9, dice, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación todas, me habéis robado. Traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces, cuando vienen a ver, el Creador, como que por medio del profeta, los maldice a todos porque no han cooperado con este colectivo. Así que ese colectivo es bien importante para que la nación fluya y haga todo de acuerdo a la Torah. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería, aunque ya vinieron los primeros capítulos, pero quería también tocar unos puntos del 26 y el 27, aunque ya se han hablado, pero
cuando yo miro esta paracha realmente, yo digo, si no existiera toda la Torá, con esta paracha nada más estaría el resumen de casi toda la Torá. Bueno, los primeros frutos, yo estaba mirando, me llama mucho la atención, porque él habla de cuando vengas a la tierra que Elohim, tu Señor, te da como herencia. Dice, ocupándola y poblándola. No es solamente pisar la tierra y estar allí, sino desarrollarse, ocupándola y poblándola. O sea, hay unas dinámicas al entrar en esa tierra. Entonces, iban a tomar de lo primero de todo fruto, producido por la tierra que el Eterno le iba a dar. En el 5, cuando habla de esta declaración, habla del ancestro, dice, como pueblo tenemos mi ancestro, era un arameo sin hogar. Aquí es que me llama la atención, porque no establece, bueno, él vino de tal lugar, sino que era un arameo sin hogar. O sea, que pone, me imagino que están hablando de Jacob, un arameo sin hogar. En otras palabras, nuestro padre, nuestro ancestro fue un exiliado. Fue a Egipto con un reducido número de hombres y vivió allí como inmigrante, mas fue allí que se convirtió en una nación grande, poderosa y populosa. O sea que de lo más humilde, de lo más menospreciado, miren cómo el Eterno saca a este pueblo, y ellos se acuerdan cada vez que saca de esas primicias de dónde salimos nosotros, de nuestro arameo exiliado, un arameo sin hogar. Pero fíjate que con poco número ellos fueron a Egipto, y fue en Egipto que representa a Mizraim, que es contrición, de allí Él nos hizo una nación grande, poderosa y populosa. En otras palabras, ¿de dónde? Siempre con ¿de dónde venimos? ¿De dónde nos ha sacado el Eterno? Del exilio. Siempre viene el tema del exilio. Entonces, cuando ellos hacían esta declaración, también hablaban de su esclavitud. Miren el 6 que dice, los egipcios fueron crueles con nosotros, haciéndonos sufrir e imponiéndonos una dura esclavitud. O sea que vienen del sentimiento de esclavitud, pero el 7 dice, clamamos al Eterno, Señor de nuestros ancestros, y ahí oyó nuestra voz, viendo nuestro sufrimiento, nuestra dura labor y nuestra angustia. Y Él mismo nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido con grandes visiones. O sea, que ellos nunca se deben olvidar de cómo fue su salida de Egipto, de dónde salieron, no porque eran una grande nación poderosa, sino porque precisamente en esa pequeñez el Eterno los hizo grandes. Entonces luego de esos frutos, se declaraban los diezmos. Dice, cuando hayas finalizado de tomar todos los diezmos de tu grano. Y aquí esta palabra diezmo en hebreo es maaser, es una palabra hebrea que se deriva de la palabra azará, que en hebreo significa 10. Específicamente, diezmos de tu grano del tercer año. Entonces habla de cada año, primer año, segundo año, de tercer año, específicamente cada año iba a ser otorgado a cierto grupo. Entonces había que hacer una declaración que ellos habían dado apropiados, digamos, al levita y al huérfano y a la viuda. Otra vez el tema de cuidar del pueblo, otra vez el tema de cuidar de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque iban a representar como el gobierno del Eterno. Entonces, Él no tiene otras manos si no somos nosotros mismos. ¿Quién declara esta justicia? ¿Quién participa y quién otorga esta justicia? Sino que es el mismo pueblo que lo representa a Él. Y entonces vemos como en el 15, cuando ellos terminaban esta declaración, ellos decían, mira hacia abajo, de abajo, desde tu santa morada en el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado, la tierra que emana leche y miel, que juraste a nuestros padres. O sea que luego de otorgar, luego de declarar, entonces ellos pedían la bendición para que el Eterno se acordara de esta bendición.
O sea que todo es una dinámica tan ordenada como pueblo. Y me parece a mí que verdaderamente esto era lo que el destino de este pueblo era, manifestar esta justicia del Eterno. Pues tengo más cosas, pero lo puedo decir luego, pero hasta ahora creo que es la aportación que quería. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante. Shalom, quería comentar sobre el 26.2 que habla sobre las primicias de los frutos para el Eterno, pero que también 26.13 nos muestra cómo pues el leví, el extranjero, el huérfano y la viuda también siempre estaban presentes. En cuanto a eso, había que ayudarlos y tenerlos, ¿verdad?, en cuenta. Nos dice 26.11, y te alegrarás en todo el bien que el Eterno tu Dios te haya dado. O sea, cuando presentaran esas primicias, iba a ser con alegría y con agradecimiento por todo lo que ya el Eterno había hecho por nosotros. Increíble y muy lindo que ya nuestro deber y nuestra obediencia tiene que ser un no debemos o no lo hacemos, no un no podemos. O sea, el no podemos suena como a algo forzado, y la ley y los preceptos que guardamos como pueblo lo hacemos en alegría, en agradecimiento al Creador por todo lo que ha hecho por nosotros, hasta donde nos ha traído. Y por último, todas esas bendiciones que el Creador promete, ¿verdad?, a su pueblo, nosotros aún en la diáspora los vamos a disfrutar. Y pues todos aquí pueden dar palabras sobre eso, porque el Eterno ha estado con nosotros, nos ha bendecido y nos ha dado tantas cosas. O sea, gracias a que estamos siendo firmes y queremos cumplir la voluntad que Él nos dejó aquí en la Torah. Y hasta ahí mi comentario. Gracias, Esi, por el aporte. De hecho, hay personas que son bien pocas, que sabiendo que le está yendo bien, ellos agradecen, sacan un tiempo para agradecer al Creador por lo que le están dando, incluso hasta de lo malo. Y yo creo que podemos aprender estas cosas de estos patriarcas, de nuestros padres, cuando sabían que esto bueno y lo malo provenía del Creador. Así que es bien importante agradecer cuando uno está bien y que le están llegando buenos frutos a uno de las manos, de nuestras manos. Agradecer, sacar un momento y dar gracias por eso. Y muchas veces sé que cuando venimos a la mente, cuando nos viene a la mente dar gracias, como que sacar un tiempo, esto, lo otro, no, simplemente en ese momento, con tu corazón, algo corto, mira, gracias mi Rey por todo lo que tú me has dado y has bendecido mi mano y dar gracias por todo. Y yo creo que esa parte es bien importante. Bueno, seguimos. Prácticamente esta paracha se centra en la obediencia y desobediencia. Bendición y maldición. El Creador nos deja saber, siendo nosotros sus siervos, que no desea la muerte del impío, sino que éste viva. Para que éste pueda vivir, debe de seguir la Torah. Para que éste pueda vivir, debe de seguir la Torah. Dice Ezequiel 18:23, ¿quiero yo por ventura la muerte del impío? Dijo el Creador Elohim, no vivirá si se apartare de sus caminos, o sea, de esos caminos de maldad. Una de las mayores reflexiones que debemos de tener frente a la libertad de amar a nuestro Creador está aquí. Lo confirma Devarim 5:29. ¿Quién diese que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Nos damos cuenta que frente a este libre albedrío, el Creador deja y desea que escojan la vida y seamos sus siervos para acogernos a sus bendiciones. Dice el 10 del capítulo 27, obedece la voz del Creador Elohim y cumple sus mandamientos y sus decretos que te ordenó hoy. Por consiguiente, debemos de ser hijos obedientes, así como nosotros
los padres somos con los hijos, así el Creador será con nosotros. Debemos de esforzarnos por ser de agrado al Creador y que estas maldiciones fueron ya vistas y aún se siguen viendo hoy en día, porque aún el pueblo sigue andando en dos pensamientos. Porque seguir instruyéndonos por otros libros cuando el Tanaj lo tiene todo. ¿Por qué? No nos damos cuenta y queremos seguir conociendo mucho más y debemos de tener cuidado de mantenernos al margen, así como nos señala la Torá. Sé que a veces nosotros queremos tener conocimiento, pero yo creo que la Torá, el Tanaj completo, no nos da la sabiduría para poder comprender muchas cosas. Y quiero dar una reflexión aquí del capítulo 8 de Mishlei, que es Proverbios, ya que aplica aquí en saber tomar el camino de la bendición. Capítulo 8. Dice así: la invitación de la sabiduría. La sabiduría está llamando, gritando está a la experiencia. Se para a la orilla del camino o a la mitad de la calle para que todos puedan verla. Se para junto a los portones a la entrada de la ciudad y grita a voz en cuello: gente de todo el mundo, a ustedes estoy llamando. Jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos, piensen bien lo que hacen. Préstenme atención, pues voy a decirles algo importante. No me gusta la mentira ni tampoco la hipocresía. Siempre digo la verdad. La gente que sabe entender reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosas que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Elohim aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicias, reyes, príncipes y gobernantes. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar para todos los que me buscan. Mis compañeros son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riquezas a todos los que me aman. Elohim fue quien me creó. Me formó desde el principio, desde antes de crear el mundo. Aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Nací cuando aún no había mares ni manantiales. Nací mucho antes de que Elohim hiciera los cerros y las montañas, la tierra y sus paisajes. Yo vi cuando Elohim puso el cielo azul sobre los mares, cuando puso las nubes en el cielo y cerró las fuentes del gran mar, cuando les ordenó a las aguas no salirse de sus límites. Cuando Elohim afirmó la tierra, yo estaba allí, a su lado, como su consejera. Mi dicha de todos los días era siempre gozar de su presencia. El mundo creado por Elohim me llenaba de alegría. La humildad creada por Elohim me llenaba de felicidad. Querido jovencito, hijo mío, escúchame bien. Elohim te bendecirá si sigues mis consejos. Acepta mis enseñanzas, no las rechaces. Piensa bien con la cabeza. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Elohim te bendecirá. Los que me encuentran también la vida y reciben bendiciones del Creador. Pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Quería dar esa reflexión de Mishlei 8, que es uno de mis pasajes favoritos. La sabiduría es del Creador, conocer del Creador, la inteligencia del Creador viene todo. Si prestamos bien todo esto y lo reflexionamos bien, yo creo que vamos a recibir la bendición donde quiera que vayamos, porque ya el Creador lo dice aquí: escoge tú entre la bendición y la maldición, la bendición y la maldición. Eliyahu mismo lo dice: no podemos estar en dos pensamientos, hay que seguir al Creador y seguir su enseñanza. Y hay quienes, pues, lamentablemente tienen dos pensamientos y debemos darle uno. Seguimos por la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, quería, acá se menciona un poco acerca de un diezmo trienal en el capítulo 26
Devarim, versículo 12, dice: cada 3 años, el año del diezmo, cuando termine de separar todo el diezmo de tu fruto y lo hayas dado al levita, al extranjero y al huérfano y a la viuda, para que lo puedan comer en tu ciudad hasta saciarse, ¿cierto? Ese era uno de los preceptos. Ahora, este mandamiento, precepto, era cuando habían terrenos, cuando estaban habitando en Israel. Todos los israelitas cuando vivían allá tenían 3 diezmos, ¿cierto? En Vallecra 27, versículo 32, se menciona el primero, que dice que el diezmo de vacas, ovejas, incluso todo lo que pasa bajo la vara, la 10ª será consagrada al Eterno. Ese es el primer diezmo, el primer maaser. El segundo diezmo era para las fiestas de peregrinación, que eso lo vimos en unas parachás pasadas, hace como 2 parachás, en Devarim 14, donde aparece que ese diezmo del 14 del versículo 22 al 27, y ahí se menciona el segundo diezmo que se lo tenía que comer la misma persona, porque era para la fiesta de peregrinación a Jerusalén. Y el tercer diezmo se menciona también en el capítulo 14 a partir del versículo 28, donde dice: cada 3 años separarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, lo depositarás en tu ciudad, vendrá el levita, ¿cierto? Más o menos dice lo mismo que encontramos en capítulo 26, versículo 12. Entonces, este era un diezmo que se hacía cada 3 años y era para los levitas. El año séptimo, el de la remisión, no habían cosechas, ¿cierto? Ese era como una especie de pausa de tanto de cosechas, y era un año para comer, ¿cierto? Si estos diezmos, es un pensamiento mío, si este diezmo era para huérfano, para la viuda y para los más pobres, entonces yo entiendo que los pobres no daban diezmo, porque no tenían terreno, por eso eran pobres. Entonces entiendo que el huérfano y la viuda no daban diezmo y tampoco los más pobres. ¿Ya? ¿Y por qué había que darle diezmo a los levitas? Porque ellos tampoco tenían terreno, no tenían herencia, su herencia era el Eterno. Tenían sus ciudades, tenían sus casas, pero no cosechaban porque ellos estaban trabajando en todo lo que era el templo y todas las labores relacionadas con la parte religiosa del pueblo de Israel. Bueno, eso quería un pequeño resumen acerca de los diezmos, eso quería comentar. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Es bien interesante que se haya mencionado hasta los diezmos también, porque como bien dijiste, los que no participan de esto dando diezmos eran los pobres, huérfanos, la viuda, obviamente los levitas. Así que, como se mencionó en Malachi, que mencioné un poco anterior, me han robado a mí, maldito sea con maldición. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía un rol importante de mantener al levita y al sacerdote. Mira qué cosa más interesante, porque una vez llevado, ¿verdad? Los levitas llevaban ese diezmo, de ese diezmo se sacaba también un diezmo de ese diezmo, y ese diezmo era para los sacerdotes, para los que estaban en el templo. Así que esta parte tiene un rol bien importante y mucha gente se lucra trastocando esto y dándole un significado erróneo. Así que esto del diezmo es una parte súper mega importante para el colectivo Israel, y esto es para mantener al pueblo, que no haya mendigos y que el Creador por medio de esto bendiga al pueblo. O sea, porque lo dice Malachi, el profeta, o sea, pruébenme a ver, lleven el diezmo, prueben a ver si no va a haber lluvias de bendición, si no voy a detener a la langosta, si no va a haber agua para el cultivo, si no va a haber esto, ¿me entiendes? Que son como que es algo tan importante que mucha gente se ha olvidado de este colectivo. Seguimos con la ronda con Ian. Adelante, Ian. Sí, gracias. Siguiendo ¿verdad? Con la línea de pensamiento, es bien interesante porque así mismo como menciona Eric, ellos son la porción del Creador, y si nosotros, o el pueblo no no pagaba su responsabilidad de mantenerlos, le estábamos robando al Creador, no a ellos, al Creador. Y es algo que es bien, que hay gente que no lo visualiza de esa manera, pero
quitarle el sustento a la viuda, al pobre, al mendigo, al levita que no tenía herencia, que fue la verdad, se sustituyeron por los primogénitos, y el primogénito ya estaba desobligado en cierta manera de trabajar en las cosas sagradas. Pues el pueblo tenía que ser responsable con ellos, porque la porción de ellos era el Creador, y entonces si el pueblo no era responsable con ellos, era como si no estuvieran siendo responsables con el Creador mismo. Y es bien interesante esto, por eso es que vemos que el Creador cuidaba del necesitado, el Creador se apiada, porque es un Dios misericordioso, y Él se apiada del necesitado, y era por eso que Él quería que el pueblo imitara esa misericordia, que tuviera ese sentido de urgencia, de sentir piedad y compasión por el que necesita. Y así nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Cuando vemos a alguien necesitado, y especialmente si es un hermano, si es alguien del pueblo, con más urgencia nosotros tenemos que movilizarnos para ayudarlo. Otra cosa que quería añadir del último capítulo es que aquí se menciona, Moshe dice, tuvo que pasar 40 años para que ustedes estuvieran listos, preparados para entrar a esta tierra, porque cuando salieron de Egipto, el Creador no les había dado un corazón para entender, y ojos para ver, y oídos para oír. Y es algo bien interesante esta frase, porque es algo irónico, porque uno dice, pero es que ellos vieron, porque salieron de Egipto y pudieron ver las maravillas, pudieron escuchar al Creador en Monte Sinaí. Entonces tú dices, oyeron, vieron, pero no entendían, porque igual hicieron el becerro de oro, igual fueron desobedientes, igual murmuraron. Entonces ahí tuve, ¿verdad?, esta frase que le da sentido a eso, que fueron un pueblo que, a pesar de que el Creador los sacó de la esclavitud, los sacó de Egipto con todas estas maravillas, ellos estuvieron presentes para ver todas estas cosas. Igualmente sus ojos eran como si no hubieran visto, sus oídos eran como si no hubieran escuchado, y su corazón estaba desviado a idolatría y no al Creador, ¿verdad? Y es bien interesante que Moshe mencione estas cosas, y que diga que tuvo que pasar 40 años para que se levantara otra generación, ¿verdad?, que estuviera preparada, que no tuviera un corazón esclavizado, y pudieran entonces estar preparados para entrar a la tierra que el Creador les había prometido. Y entonces hace la advertencia, ¿verdad?, cierra con la advertencia de: observen estas palabras y obedezcan mi pacto para que puedan ser prosperados. Y es bien interesante, ¿verdad?, ya lo mencionaron otras veces, que las palabras que debemos obedecer son las que están escritas aquí en estos, ¿verdad?, estos rollos que conocemos como la Torá. Es lo que está escrito ahí, no hay más nada fuera de lo que está ahí escrito. Y es por eso que vemos que en otras porciones y en el Tanakh se ve cuando se leía la Torá, se tenía que reescribir para el rey una Torá, o sea, la Torá tenía que hacer una copia escrita para el rey. Y vemos que aquí no se menciona nada de nada de memoria, ni de repetición, ni de que era oral y se hablaba, no. Aquí se habla de que se tenía que escribir, se tenía que leer, se tenía que cumplir, y más nada. Eso era el todo, y no había complicaciones, no había que si había que estudiar otra cosa para entender esto, que si la filosofía de acá, que si la interpretación de acá, que si no, nada de eso. Era el creador de unas leyes simples, unas leyes para que nosotros pudiéramos vivir bien, gozosos, alegres, agradecidos por las bendiciones que Él nos daba cuando seguíamos ¿verdad?, estas leyes, cuando seguimos estas leyes, porque hoy en día estas leyes están vigentes,
y si tú las sigues, el Creador, donde quiera que tú estés, te va a prosperar, te va a bendecir, y en su momento vamos a ser regresados a la tierra que Él nos prometió. Y nada, con eso quería concluir. Gracias. Dice aquí en Bamidbar 33:2, dice, y Moshe escribió sus salidas por sus partidas, por dicho del Creador, estas pues son sus partidas por sus salidas. O sea que cuando viene a ver, todo está aquí escrito, porque ahí están escritas las partidas. Porque el Creador le dijo las escribirá. O sea que son cosas, o sea, son datos básicos y sencillos para poder aplicarlas y poder entenderlas. Y asimismo dice, como se repetí, ¿verdad?, anteriormente, y se hará escribir copia de esta segunda ley. ¿Cuál copia de segunda ley? De la que está aquí, escrita. O sea, que está todo escrito aquí, no hay nada nuevo, no hay nada que no sepamos que no está aquí. Dice, como dijo aquí mi señora, observen las palabras de este pacto y llévenlas a la práctica para que tengan éxito en todos sus caminos. Eso es lo que dice el 8 del capítulo 29. Y eso es lo mismo que el Creador también le dice a Yehoshua: esfuérzate y sé valiente, también para que emprendas tus caminos, para que te vaya bien. O sea, sigue lo que le di a mi siervo Moshe. O sea, está todo escrito aquí. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería comentar un poquito sobre las bendiciones y maldiciones. Me llama la atención de que habla primero de la maldición, que en hebreo está la son 12 y las enumera específicamente, y veo que la primera maldición tiene que ver con su relación directa con el Creador, ya que maldice a la persona que haga un ídolo esculpido, moldeado, que es repugnante a Elohim tu Señor, incluso si es una pieza de escultura fina y lo pone en un lugar oculto. O sea que esta maldición recae, repercute primeramente a la persona que lo hace, obviamente, y va a afectar al pueblo como tal. Y dice que todo el pueblo responderá y dirá amén. Entonces, estas maldiciones y bendiciones se hicieron con la división de las tribus, 6 y 6. Entonces, ellos estaban, por ejemplo, el de la bendición sobre el monte Gerizim, estaba Shimón, Leví, Yehudá, Isaacar, Joseph y Benjamín. Y los que estaban sobre el monte Baal para la maldición eran Rubén, Gad, Asher, Zebulón, Dan y Neftalí. O sea, igualmente distribuidas, y ellos como testigos a estas aseveraciones que estaba haciendo Moshe a través de, o sea, el Eterno a través de Moshe, para culminar con este pacto, para entender más, ampliar más este pacto y ser más específico en lo que iba a acarrear. Por ejemplo, estas maldiciones que fueron decretadas, ya están decretadas en la tierra. O sea, si el hombre, el ser humano, por decirlo así, decide, basado en su libre albedrío, escoger el camino que acarrea ya una maldición que fue decretada, por lo tanto es causa y efecto, ejecuta su libre albedrío de hacer lo que acarrea maldición, entonces eso acarrea causa y efecto. Entonces no podemos decir, pues mira, existe lo que le llaman Hasatán o el diablo, como le llaman en algunas otras religiones, o esas son cosas del mal, y vemos que sí, el mismo Creador decreta ya esto de acuerdo a las acciones de los hombres. Entonces son 12 maldiciones, y vemos que las próximas maldiciones tienen que ver con respecto a las relaciones de familia y con el prójimo. Por ejemplo, que le falte respeto a su padre y a su madre, y todo el pueblo es maldito, dice amén. Maldito es el que mueva la marca del límite de su prójimo. Si vemos específicamente una por una,
tienen que ver mucho con las relaciones de familia y también las intimidades, las relaciones de familia y asimismo con el pueblo. Entonces, cuando habla de la bendición de la obediencia, es bastante también, pues en el 28.2 habla mucho de escuchar. Dice, mientras escuches a Elohim tu Señor, todas estas bendiciones vendrán a relacionarse contigo. O sea que hay una bendición en el escuchar también. El problema de no escuchar es que no hay una dirección. Asimismo, el que no lee, el que no estudia, anda como una persona errante, como una persona exiliada. Por eso es muy importante leer la Torá, escuchar la Torá, para luego actuar sobre ella, vivir la Torá. Es importante porque acarrea una bendición. Estamos obedeciendo al escuchar. Y sigue así, bendito en la ciudad, bendito en el campo, pero también asimismo habla de la maldición de la desobediencia. En el 20 me llama la atención, dice que el Eterno enviará desgracia, confusión y frustración. Esto es maldición de la desobediencia y frustración contra ti en todo lo que emprendas. Ello te destruirá y te hará desaparecer rápidamente debido a tus malos caminos en abandonar mis enseñanzas. Entonces, cuando hay confusión en el pueblo, es una maldición, es un tipo de maldición. No hay dirección, no hay un camino que seguir, sino cuando hay tantas opiniones de una sola cosa. Ahora mismo, lo que estamos viviendo en el planeta Tierra es una etapa de confusión. Entonces, eso es un tipo de maldición. Y también dice que Él hará que la enfermedad se apegue a ti hasta que ella te extermine toda la tierra. Todos estos virus, todas estas plagas que vemos, también es producto de desobediencia, producto también de la maldición que ya está decretado. Dice que el 25 hará que caigas preso del pánico ante tus enemigos, los pánicos. Vemos países que locos por el pánico, no hay esperanza, confusión. Todo esto es parte de la maldición de acuerdo a la desobediencia. Digo países, ¿verdad? Porque esto entiendo yo que fue emulado por el pueblo de Israel en los exilios, las persecuciones que ellos pasaron, pero también lo veo en el macro, como dicen los americanos, the big picture, también afecta a los demás pueblos. También el 34 dice, te volverás loco por lo que tendrás que presenciar. Entonces, el Eterno te golpeará con una enfermedad maligna de la piel sobre tus rodillas y muslos y no podrás hallar cura para que te cura de la cabeza. Entonces, lo mismo que había dicho, enfermedades, todo este tipo de cosas son consecuencias de la desobediencia cuando lo vemos desde el punto de vista de la raíz del problema. También enfermedades mentales, estamos siendo agotados, estamos siendo muchas familias víctimas de enfermedades mentales. También enfermedades mentales son parte de esta maldición. Personas, niños autistas, todo esto, si lo vemos dentro de un espectro más grande, todo esto es consecuencia de una desobediencia y obviamente cae bajo una maldición. Otra vez el 45 dice, todas estas maldiciones habrán así venido sobre ti, persiguiéndote y atrapándote como para destruirte. Todo porque no obedeciste a Elohim tu Señor y no cumpliste los mandamientos y decretos que Él te prescribió. Estas maldiciones serán una señal y una prueba para ti y tus hijos para siempre. O sea, cuando nosotros veamos todo esto, estas calamidades, todas estas destrucciones, muchas veces hay que detener y mirar qué ha pasado. Tenemos entonces que hacer un tipo de teshuvá con el pueblo. Tenemos que representar ese pueblo, hacerlo una teshuvá por nosotros, por nuestras familias y por el pueblo. ¿Por qué? Porque hay que retornar. En algún momento hay que escudriñar nuestros caminos y retornar. Y por último, creerse en el 64 habla del exilio, específicamente al pueblo de Israel. Dice que Elohim te esparcirá entre las naciones, de un extremo de la tierra al otro. Allí servirás a idólatras
que adoren dioses de madera y piedra, desconocidos para ti y tus padres. Entre esas naciones te sentirás inseguro y no habrá lugar para el descanso de tu pie. Allí Elohim te hará cobarde, destruyendo tus perspectivas y haciendo desesperada la vida. Y sabemos todos cuál ha sido la trayectoria. Aún los mismos profetas fueron destituidos, el templo fue destruido, Israel fue tomado, el pueblo fue exiliado. Hasta el día de hoy, pues obviamente estamos viendo una evolución de que ya se está abriendo una conciencia que sí, el pueblo tiene entonces que seguir los caminos y seguir la Torá. Pues hasta aquí era lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. Acabemos en el 27:7, que dice: y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí, y te alegrarás delante del Eterno tu Dios. O sea, ofrendamos, comemos y guardamos la ley del Creador con felicidad y alegría. Todos los días de nuestra vida en felicidad y alegría, porque no es un pesar. O sea, es algo que amamos hacer. Y también donde dice la 27:8, que dice: y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Les voy a traer Nehemías 8:8. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés. O sea, el libro estaba escrito, o sea, no era vocalmente que se estaban pasando oralmente, pasándose lo que el Creador mismo le dio a Moisés, ¿verdad? Y aquí abajo lo dice, entonces el sacerdote trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres, donde todos podrían oír y entender. Dice que el Creador, o sea, que la ley de Moisés que el Señor le había dado a Israel, o sea, que no es algo que se estaban diciendo oralmente de persona en persona, porque eso trae inseguridad. Y aquí mismo en el 27:27 ya vemos que se estaba diciendo que se iba a escribir las palabras de la ley en las piedras. Eso iba a permanecer con todo en todo momento. Ese era mi comentario. Gracias, Esi, por el aporte. ¿Alguien más quiere darle un último aporte? Voy a seguir con Eric, a ver si quiere hacer un aporte final. Eric, adelante. Sí, gracias. Bueno, quería comentar el capítulo 28, versículo 14, donde dice: no te apartes de ninguna de las palabras que te mando, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir en pos de otros Elohim, ¿cierto? Y esto nosotros lo vemos también en Devarim 4:2, lo habíamos visto, de no agregar ni quitar palabras a la Torá. Pero nosotros también lo podemos ver acá en Yehoshua, en Josué capítulo 1, ¿cierto? Donde le dice: fuérzate y sé valiente, Josué 1:7, para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas, ¿cierto? Y menciona el libro, dice: el libro de la ley nunca se aparte de tu boca, medita en él de día y de noche, ¿cierto? En todo lo que está escrito en él. Entonces aquí se menciona que este libro estaba escrito. Entonces nosotros entendemos que no hay ninguna ley adicional a la Torá. Todo lo que el Eterno entregó a Moshe, al pueblo de Israel a través de Moshe, y después a los sucesores, a los profetas que fueron los encargados de seguir enseñando, seguir resguardando esta palabra, era la Torá. Y no hay nada más que la Torá. Lo que escribieron los profetas eran comentarios para comprender mejor esa Torá, pero no hay leyes adicionales, no se puede agregar, no se puede quitar, y si uno se desvía de la Torá, está pecando. Eso es lo que nos enseña claramente la enseñanza de los profetas. Eso quería mencionar y sigamos con la ronda. Gracias, Eric. ¿Algún aporte adicional, Lilian? No, yo creo que con ese último aporte de Eric, yo creo que es la verdad, el tema principal de todo lo que, ¿verdad?, aquí se habla y se explica.
No tengo más nada que aportar, gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Minerva, ¿algún aporte final que quieras dar? Sí, lo que quería era también, basado también en lo que dijo Eric, cuando la Torah habla de la obediencia o maldiciones de la desobediencia, es realmente lo que está escrito en la Torah. No es lo que las añadiduras o las interpretaciones, sino que es exactamente lo que está escrito, es lo que se refiere en cuanto a la obediencia o desobediencia de la palabra que está escrita. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Incluso hay que tener cuidado de que en tu corazón no lleves como bendición la maldición. Por ejemplo, sigo otros baales y mira qué bien me va. Quiero leer esto en Malají 3, del 14 al 18. Dice, habéis dicho, por demás es servir al Creador, y qué provecho hay de guardar la ley y que andemos tristes delante del Creador de los ejércitos. Decimos pues ahora, qué bienaventurados los soberbios, y aún los que hacen impiedad son los prosperados. Los que tentaron a Elohim escaparon. Entonces los que temen al Creador hablaron cada uno a su compañero, y el Creador escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de memoria delante de él, para los que temen al Creador y para los que piensan en su nombre, y serán míos, dice el Creador de los ejércitos, en el día en que yo tengo que hacer tesoros. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Convertíos a mí, pues, y haréis la diferencia entre el justo y el impío, entre el que le sirve al Creador y el que no le sirvió. Esto me trae recuerdo cuando hago una reflexión aquí del 17, porque el hijo que le sirve al Padre, para mí, es algo bien profundo cuando veo que él va a hacer tesoro con estas personas. Y yo me pongo en el lugar, ¿verdad? Yo tengo hijos y yo veo que si mi hija me sirve, pase lo que pase, yo veo que ella me sirve, yo veo que va a haber un perdón. Eso que mi hija siguió, para mí va a ser una diferencia bien grande en el día en que yo tenga que darle algo de mucho valor. Y yo veo que aquí el Creador está haciendo un pacto con los que siguen su ley. Y más aún dice, o sea, como que hagan diferencia entre el justo y el impío. Para mí es algo de verdad que mucha gente, yo los veo diciendo, no, pero mira fulano, mira qué bien le va, mira que esto está bien, pero eso fulano, deja lo que él quiera. Nosotros servimos al Creador, y en el día que el Creador tenga que hacer, como dice aquí el 17, hacer tesoro con los que realmente lo siguieron, así mismo él los va a perdonar como el hijo que realmente le sirvió. Así que si no hay más nada que decir, les deseo a todos Shavuot. Chaguato. Chau a todos.